Buenas tardes, muchachos. Ahora vamos a hablar de vitelogénesis. ¿Se acuerdan? Era un tema que teníamos pendiente, siguiendo con la temática de la ovogénesis. Si recuerdan, entonces habíamos dicho que la ovogénesis, que es el proceso que lleva a cabo la célula germinal por todo lo que va pasando, está acompañada la ovogénesis, pero además dirigida por el folículo ovárico que lo rodea, que le provee un sitio físico en el cual está. ¿Recuerdan? Bueno, en ese sentido teníamos entonces dos procesos corriendo de manera paralela: ovogénesis y foliculogénesis. Bueno, pero habíamos dicho también que estos dos procesos, por eso es que la ovogénesis es tan complicada y tan diferente de la espermatogénesis. Bueno, estos dos procesos a su vez corren paralelos a un tercer proceso que es muy importante, que es de vital importancia y que es evidentemente la vitelogénesis. Vitelogénesis entonces entendida como el proceso de acumulación de sustancias de reserva al interior del ovocito que está madurando y que se está preparando primero para poder ser una célula fecundable, pero además para poder llevar a cabo, en caso de fecundación, el proceso de desarrollo embrionario. Entonces, este proceso de vitelogénesis sobre todo es importante para las especies ovíparas, no únicamente, pero sobre todo para las especies ovíparas. ¿Esto qué significa? Que una vez que un ovocito es fecundado y por lo tanto a partir de ese momento podemos llamarle a esta célula como célula huevo o cigoto, pues el proceso de desarrollo embrionario va a ser autónomo o independiente de la madre, incluso puede ser fuera del cuerpo de la madre. En ese sentido, el desarrollo embrionario no va a depender de las interrelaciones de los tejidos entre tejidos embrionarios y tejidos maternos. El desarrollo entonces se convierte en una cuestión autónoma, independiente, incluso puede ser por fuera del cuerpo de la madre. En ese sentido, ¿quién va a proporcionarle todos los elementos, todos absolutamente necesarios para un correcto desarrollo embrionario al nuevo organismo, al nuevo ser? Evidentemente, el vitelo. Si ya este embrión no va a tener conexión con tejidos maternos, ¿de dónde va a sacar la energía? ¿De dónde va a sacar los alimentos? ¿De dónde va a sacar los elementos moleculares que le dirijan el proceso embrionario? Solo de un lugar, del vitelo. Bueno, en ese sentido se convierte en algo muy importante este tema a tratar, la vitelogénesis. Bueno, entonces, ¿qué es vitelogénesis? Acumulación de sustancias de reserva al interior del ovocito primario, que va en camino a la maduración para poder ser fecundado. Este ovocito primario, evidentemente, mientras más vitelo acumule, pues más grande va a ser. ¿Están de acuerdo? Habrá ovocitos, según la especie, que sean muy pequeños y que además acumulen muy poco vitelo. Pero habrá ovocitos que acumulen más vitelo y que sean más grandes. O habrá
ovocitos que acumulen gran cantidad de sustancias de reserva y en ese sentido se convierten en células muy voluminosas. Entonces, la cantidad de vitelo va a determinar dos cosas: el tipo de ovocito de la especie a la que pertenece y el tipo de desarrollo embrionario. ¿Están de acuerdo que no es lo mismo desarrollar una célula pequeña con muy poquito vitelo, que puede dividirse toda, segmentarse toda, a una célula muy grande, ¿no?, de gran volumen, y por lo tanto sería muy difícil dividirla toda, bipartirla? Entonces, la cantidad y la distribución de vitelo van a definir el tipo de segmentación. Entonces, si se dan cuenta, llevamos un proceso. Ahora, retomando, ¿qué es el vitelo? Sí, son las sustancias de reserva, pero ¿eso qué significa? ¿Qué tipo de sustancias? Básicamente tres. Los tres grupos nutrimentales más importantes en todo el reino animal. Entonces, esta acumulación de sustancias son tres. Básicamente, grasas, azúcares y proteínas. ¿Están de acuerdo? Los tres grupos nutrimentales más importantes. Entonces, si tenemos grasas, azúcares y proteínas, y al vitelo se le nombra de acuerdo a lo que hay más. ¿A qué me refiero? Si hay más grasa, se le denomina vitelo lipídico. Si hay más proteínas, se le denomina vitelo proteico. Y si hay más azúcar, se le denomina vitelo glúcido o glucídico. Y eso pues depende de la especie a la cual pertenece. Ahora, ¿están de acuerdo que entonces la cantidad y la distribución de vitelo va a definir lo que de aquí en adelante llamaremos el tipo de huevo? Pero no pierdan de vista que es un ovocito, sobre todo un ovocito primario. Pero los textos, los autores, le dan el nombre de huevo de manera indistinta al momento de la ovogénesis en el cual se encuentra. Pero bueno, ahora sabemos que es un ovocito primario en maduración y que está acumulando vitelo. Entonces, otra vez, la cantidad y la distribución a lo largo de todo el interior del ovocito determina y define lo que se conoce como tipo de huevo. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque un huevo en realidad es la célula germinal que ya fue fecundada, que es un cigoto. ¿Están de acuerdo? Pero los libros, todos los textos, montón de esquemas, le llaman huevo a todo. Entonces, retomando eso, vamos a hablar de los tipos de huevo con base en la cantidad de distribución del vitelo. Un poquito antes de eso, me gustaría decirles que bueno, en caso de que se lleve a cabo la fecundación, ¿qué viene a continuación? Pues la primera división de segmentación. ¿Están de acuerdo? Una primera división que trae como consecuencia que un cigoto se divida en dos células de nombre ¿qué? Blastómeros. Y mitóticamente va a comenzar a multiplicarse esas células y van a ir aumentando en número. De tal manera que tenemos 2 blastómeros, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente.
Entonces, conforme se va dividiendo, van quedándose dentro de sí pedacitos del citoplasma en donde se encuentra la célula que se está dividiendo. Y al llevarse esos pedacitos, esos tantos de citoplasma, va también a definir ya desde ese momento, aparentemente todas las células son iguales, porque se están dividiendo mitóticamente, pero no se están llevando el mismo citoplasma, ¿me siguen? Ahí ya vamos definiendo desde muy tempranas etapas del desarrollo los diferentes tipos de blastómeros y ya empieza a haber una diferenciación celular, porque ya poseen diferentes cosas. Aparentemente, si las vemos al microscopio, y como son productos de mitosis, son células idénticas, pero están de acuerdo que no es así, porque se están llevando diferentes partes del vitelo y diferentes partes del citoplasma de la célula que se está dividiendo. Bueno, esta división es muy controlada y muy ordenada, no es al azar. ¿Por qué? Porque se trata de ir diferenciando células para dar origen a diferentes tipos de tejidos, órganos y sistemas. ¿Me siguen? Bueno, este proceso está muy bien dirigido. ¿Y cómo le hace la célula o las células para saber cómo tienen que dividirse, en qué momento tienen que dividirse, de qué tamaño tienen que ser específicamente? Entonces, es importante regresarse a vitelogénesis, particularmente al proceso conocido como previtelogénesis. También en etapa de ovocito primario ocurre la acumulación de RNAs, mensajeros y de transferencia, que le va a donar la madre al ovocito al interior del ovario, porque está preparando al ovocito para, en caso de fecundación, llevar a cabo un exitoso desarrollo de un embrión. Entonces, no es que si la célula se fecunda, va a empezar a acumular vitelo y a empezar a producir RNAs. No, todo eso ya estaba para, en caso de fecundación, llevar a cabo el proceso de manera exitosa. ¿Me expliqué? Entonces, en la previtelogénesis hay esta acumulación de moléculas, sobre todo de RNAs, mensajeros y de transferencia, que va a ocupar el cigoto o la célula huevo cuando es muy temprano en el desarrollo. Ya más tarde, el embrión comienza a sintetizar sus propios RNAs, pero en el temprano desarrollo, toda la maquinaria molecular se la proporcionó la madre al ovocito. Y eso también fue en etapa de ovocito primario al interior del ovario. No lo pierdan de vista. Bueno, entonces, con esto en mente, podemos pasar al siguiente esquema. El siguiente esquema nos va a hablar de los tipos de huevo, ahora sí retomando el tema, con base en la cantidad de distribución de vitelo. ¿Pasamos a eso? Bueno, ahora estamos viendo el esquema del proceso de ovogénesis, pero lo vamos a combinar con vitelogénesis. Entonces, en una primera etapa de la ovogénesis tenemos el proceso de proliferación mitótica. Ya sabemos que todas las células se detienen como ovocitos primarios, llevan a cabo duplicación y crecimiento, y por lo tanto ahora tenemos ovocitos primarios. Es como ovocitos primarios, vean el crecimiento desmesurado que obtiene una célula. ¿Por qué? Estamos hablando de especies ovíparas y por lo tanto necesitan acumular gran cantidad de sustancias de reserva. En este caso, estamos viendo cómo el núcleo deja de ser central, se vuelve excéntrico y empieza a acumular todo esto que son sustancias de reserva. El vitelo, ¿qué tenemos al interior de esta célula? Proteínas, grasas y azúcares. Entonces,
Ya como ovocito primario y como un ovocito que ha acumulado gran cantidad de vitelo, se lleva a cabo la primera división meiótica y obtendríamos un ovocito secundario. Este ovocito secundario tiene como hermana al primer corpúsculo polar, de tal manera que esta célula ahora está preparada para ser fecundada por un espermatozoide. En caso de fecundación, este sería el cigoto y tendríamos como resultado, por supuesto, una célula huevo y 3 corpúsculos polares, 3 células no viables. Entonces, esta célula ya estaba preparada desde antes en cuanto a su ploidía y a la cantidad de vitelo acumulado para la fecundación. Entonces, este es el caso particular de una rana, pero para el caso, por ejemplo, del huevo de pollo, el huevo comercial, el ovocito puede multiplicarse hasta por 1500 veces su tamaño. Mucha atención. Entonces, tomen en cuenta la cantidad de vitelo que se acumula. Entonces, en la siguiente, por favor. Siguiente, 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 siguiente. Ahí. ¿Cómo le hace un ovocito para acumular tal cantidad de sustancias de reserva? Evidentemente, él no tiene la maquinaria para llevar a cabo este proceso. Desde luego, y sobre todo, se lo va a proporcionar la madre al ovocito. ¿Y cómo le hace la madre para otorgarle tal cantidad de sustancias de reserva? Pues hay una modificación de algo que ya conocemos, que es el eje hipotálamo hipófisis gónada. Recuerdan que es así como se regulan los procesos metabólicos fisiológicos reproductivos. Bueno, esta es una pequeña variante, es una pequeña variación. Estas son las etapas de la vitelogénesis, pasando por la previtelogénesis, que es de la que hablábamos antes, donde se da la acumulación de RNAs y RNAs de transferencia y mensajeros. Enseguida viene la vitelogénesis, que está controlada por el eje. Estamos hablando del cuerpo de la madre, del hipotálamo de la madre. Viaja GNRH, esta neurohormona, que llega a la hipófisis anterior. Esta hipófisis sintetiza las gonadotropinas que viajan al ovario, muy particularmente a las células foliculares, que responden sintetizando estrógeno, particularmente 17-beta-estradiol. Este 17-beta-estradiol, por torrente sanguíneo, vean ahora, aquí está la variante, llega al hígado. El hígado sintetiza la llamada vitelogenina. Para resumir, es el vitelo, y este vitelo regresa por torrente sanguíneo hasta el ovario, particularmente a las células foliculares, y si la vitelogenina está en las células foliculares, ¿qué le queda? Llegar al ovocito maduro, que va a ingresar atravesando membrana plasmática por el proceso de micropinocitosis. ¿Qué es la micropinocitosis? Un proceso de endocitosis, pero microscópica. Y entonces, esta es la variante del eje hipotálamo hipófisis gónada, y que nos habla del proceso de micropinocitosis para ir ingresando vitelo al ovocito. Entonces, evidentemente el ovocito no tiene la maquinaria, no podría hacerlo. Lo hace la madre a través del hígado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que empieza a ingresar el vitelo por micropinocitosis, ¿están de acuerdo? Que va a empezar a ganar tamaño el ovocito. Y en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces ahora, pasando a este esquema, lo que tenemos es la célula germinal, el ovocito pasando por los diferentes estadios de desarrollo, pero llega el momento en que comienza el proceso de vitelogénesis. ¿Cuándo comienza? En ovocito primario. Ovocito primario que cuando comienza a
agregar el vitelo, el núcleo cambia de nombre, no pierdan de vista eso. Sigue siendo el mismo núcleo de toda la vida, pero ahora se va a llamar vesícula germinal. Entonces, conforme se va acumulando el vitelo, el núcleo sale del centro, se vuelve excéntrico, se va a la periferia y se prepara para la primera división meiótica. Entonces, todo el resto de la célula está llena de vitelo, viene la primera división y expulsa su primer corpúsculo polar. Y lo importante de señalar aquí es que este ya es un ovocito maduro, arrestado en metafase 2 y lleno en su totalidad, en este caso, de vitelo. Entonces el núcleo y por lo tanto el citoplasma activo quedan solo en la parte apical. Es muy poco citoplasma, el núcleo es muy pequeño y se tiene que ir a esta zona para que se lleve a cabo la división meiótica. En la parte de abajo, en el esquema de abajo, es una colección de fotografías histológicas de cómo va cambiando el ovocito conforme se va madurando y conforme va agregándose el vitelo. Entonces aquí tendríamos ovocitos previtelogénicos, vitelogénesis incipiente, vitelogénesis media, avanzada y un ovocito totalmente maduro. Si se dan cuenta y comparamos este ovocito con estos, evidentemente no se parecen en nada, pero es la misma célula. ¿Qué pasa? Que fue acumulando gran cantidad de sustancias de reserva, preparándose para la fecundación. Y estas dos imágenes son imágenes histológicas donde tendríamos folículos previtelogénicos y con vitelogénesis avanzada. ¿De acuerdo? En la siguiente diapositiva, por favor. En este esquema entonces tenemos los diferentes tipos de huevo dependiendo de la cantidad y distribución de vitelo. Vamos a tener un primer tipo de huevo al que le reconocemos muy poca cantidad de vitelo y el núcleo se queda prácticamente en el centro. A este tipo de huevo le llamamos por cantidad oligolécito, o sea, poca cantidad de vitelo. O también se le conoce como microlécito. Prácticamente estos dos nombres son homónimos, oligolécito y microlécito. Y por distribución se dice que es isolécito. El poco vitelo que hay está distribuido de manera regular por todo el ovocito, por todo el huevo. Este tipo de huevo lo presentan evidentemente los mamíferos. ¿Por qué? Porque son organismos que no dependen para su desarrollo después de la fecundación del vitelo, ya que van a tener contactos con los tejidos maternos. Entonces, otra vez, por cantidad, microlécito u oligolécito. Por distribución, isolécito, y lo presentan los mamíferos. El siguiente tipo de huevo, por cantidad, decimos que es mesolécito, mediana cantidad de vitelo. El núcleo se vuelve excéntrico, pero no se va a la parte apical, se queda aquí como en 3/4. Y se dice que es una mediana cantidad de vitelo y por lo tanto es mesolécito. Como está distribuido de manera desigual, su distribución es heterolécita, o tipo de huevo heterolécito por distribución. ¿Quién presenta este tipo de huevo? Particularmente en los anfibios. Y el último tipo de huevo dentro de los vertebrados es este, donde tenemos por cantidad el huevo macrolécito. O sea, todo lo que está en blanco es vitelo y la parte que está en la zona apical es el citoplasma activo y el núcleo. ¿Esto qué significa?
que el núcleo salió del centro, se volvió excéntrico pero apical, y todo el resto quedó ocupado por vitelo. ¿Quién presenta este tipo de huevo? Pues los peces, sobre todo los ovíparos, los reptiles y las aves. ¿Están de acuerdo? Y es un cuadro muy sencillo, muy didáctico, que nos va a ayudar a comprender los tipos de huevo con base en cantidad y distribución de vitelo. En colores, el mismo esquema que nos habla de un tipo de huevo oligolécito, mesolécito y macrolécito. Y por último, lo que quiero decirles es que, regresando acá, a este tipo de huevo también se le conoce como alécito. ¿Qué significa la alfa privativa de alécito? Sin. Bueno, por supuesto, pues los mamíferos tendrían un tipo de huevo alécito, o sea, sin. Pero la verdad es que aún en los mamíferos hay muy poca cantidad, muy poca, pero hay. Entonces, el hecho de que sea alécito no se refiere tanto al hecho de que no haya, sino de que acuérdense que el tipo de huevo mamífero es derivado del huevo reptiliano, y en ese sentido se dice que evolutivamente perdió el vitelo y al final quedó alécito. Por eso se le llama también alécito, pero con esta aclaración: no es que esté en cero de cantidad, simplemente que queda muy poco. El poco que hay, prácticamente, si hay fecundación, en la primera división mitótica se gasta. Bueno, hasta aquí le dejamos, muchachos, entonces, con la clase de vitelogénesis. Repásenlo y nos vemos más adelante. Gracias.